A la región, volvemos a Latinoamérica y en este caso a Chile, para hablar de una crisis que se está dando en el sector de la salud, una crisis que tiene que ver con los problemas en el sector sanitario, pero además con la seguridad y cómo la falta de seguridad está afectando a los hospitales. Marcelo, contanos. Hola Darío, como tú bien dices, crisis que hay dos puntos en esta crisis. Uno que tiene que ver con el tema de presupuesto y otro que tiene que ver con el tema de la seguridad dentro de los centros de salud familiar, los CEFAM. Se han pedido blindajes en algunos casos, también hay hospitales que han pedido más resguardo. Bueno, de eso vamos a conversar con el miembro de la Comisión de Salud del Senado, el doctor Juan Luis Castro. Doctor, muchas gracias por recibirnos a DNews para toda América Latina. Estaba usted en una reunión ahora de presupuesto. El presupuesto finalmente nunca alcanza para salud. ¿Cuál es el gran problema que hay aquí? ¿Un tema de administración, un tema de ejecución? Existen varios problemas, pero esencialmente yo diría que es que los traspasos de fondos que hace el Ministerio de Salud de Chile a los hospitales está por debajo del costo que tienen esas atenciones y por lo tanto se da la paradoja de que mientras más productividad tienen los hospitales, absorbiendo listas de espera, cirugía, más se endeudan y llegan a un punto crítico como el que estamos viendo ahora, a un par de meses y medio de terminar el año, donde una inmensa mayoría de los hospitales públicos de Chile, que atienden al 80% de la población de este país, está en una situación de no saber cómo llegar a fin de mes para el pago de remuneraciones, para los medicamentos, para los insumos del pabellón, para derivar a clínicas privadas los casos que no se pueden resolver en hospitales. Es decir, una situación dramática que es la que se está analizando en el Senado de Chile actualmente, hoy aquí en esta sede, y donde ha venido la Directora Nacional de Presupuesto, que es la autoridad financiera por excelencia, pero que tampoco ha dado respuestas o señales muy claras, ni del origen ni de la solución del problema que estamos abordando. Entonces, la verdad, a mí me resulta bastante dramático que estemos en un país en vía de desarrollo, un país que tiene una salud pública fuerte, pero hoy día está agonizando producto de un déficit financiero tan grande que está llevando al 80% de la población a una queja profunda de tener esperas de 2 o 3 años para operarse, de tener casi prácticamente un 20% de la población esperando, son 3 millones de chilenos esperando 3 años o más, muchos mueren en la espera, y de tener un desfinanciamiento crónico del único sistema que tiene cobertura estatal, que son los hospitales. Doctor, el fin de semana se hablaba, por ejemplo, para graficar la situación de algunos hospitales, Darío, de que caía agua servida sobre personas que estaban en tratamiento de cáncer, tuvieron que ver los enfermeros, enfermeras, médicos también a limpiar esa situación. ¿Es una cuestión común? No, no es común, pero está sucediendo y en hospitales grandes como el San Borja Arrarán de Santiago de Chile, que habla de la obsolescencia, también de la desidia, de la incapacidad de los directores de hospitales de poder controlar lo que pasa y sobre todo de no poder garantizar a la gente que si va a un hospital va a ir a un lugar limpio, ojo con lo que estoy diciendo, y no a un lugar contaminado, con sepsis, con infecciones de toda naturaleza y sobre todo de algo que parece dramático decirlo, pero donde las aguas servidas circulan por medio de los cables eléctricos del hospital. Por algo se incendió este hospital hace 3 años atrás, ese riesgo sigue latente y eso habla de una negligencia enorme por años de no garantizar que por pocos recursos que tenga un hospital, ese hospital al menos está limpio y al menos cuenta con servicios sanitarios que le den dignidad a la gente. Darío, el doctor Juan Luis Castro te escucha, el senador también. Senador, ¿cómo le va? La verdad que impacta mucho escucharlo hacer este diagnóstico realmente muy oscuro de lo que está pasando con el sector de la salud en Chile. Ahora, ¿es principalmente una cuestión de falta de presupuesto o además de la falta de presupuesto hay una falta de control y un problema no sé, de corrupción, de mal uso de ese presupuesto? Mire, yo le diría que hay un problema de falta de presupuesto objetivo y real, porque no se entrega todo lo que debiera entregarse y por algo se entregan traspasos por debajo del costo verdadero del día cama, de la cirugía respectiva, de la prótesis, de los sueros. Se paga por debajo de eso y usted comprenderá que eso lleva finalmente a la bancarrota, porque un hospital tiene un límite para crecer en su gestión puesto así. Segundo, hay, claro, focos de improductividad aislados, pero no es la mayoría, no es el caso que haya
un despilfarro de recursos. Sí hay ciertos directivos de salud que lo han hecho mal, como el testimonio que hemos dado acá en boca de los médicos del Hospital San Borja Herrán, donde durante 4 años han venido clamando por higienizar, por evitar estos problemas graves de contaminación de aguas servidas en la unidad de pacientes críticos y nunca se les dio respuesta hasta que estalló. O casos como el Sótero del Río, que hace 3 meses atrás se denunció ciertamente el egreso masivo de pacientes de las listas de espera, pero no porque hayan sido atendidos, sino porque los dieron de alta administrativamente sin que nunca fueran vistos. Le costó la salida a ese director. Entonces uno dice, ¿y cuántos casos más habrá? Que hay que llegar a hurgar, a buscar y que finalmente aparecen producto de las denuncias de prensa o de los mismos pacientes. Esas son realidades que tienen que ser enfrentadas y por eso le dijimos al Ministerio de Salud, usted diga dónde están los problemas, ya sea de corrupción, ya sea de ineficiencia administrativa y sáquelos, haga el sumario, destituya, pero también premia a los que lo hacen bien. Pero no nos lance un presupuesto al Congreso a fardo cerrado, sin mirar quién es quién, porque en la viña del Señor hay de todo. Entonces lo mismo le pedimos a ellos. Para poder hacer un juicio correcto de los financiamientos de todos los hospitales, díganos quiénes a lo largo de nuestro país lo están haciendo bien, quiénes están francamente muy mal y quiénes están en la medianía, y así podemos saber. Pero los legisladores no podemos aprobar un presupuesto a ciegas, que es lo que está pasando hoy día, con todos los desastres y calamidades que aquí se han revelado. Ahora, senador, obviamente si hoy estuviera gobernando un gobierno de derecha, el argumento que vendría de un sector, por lo menos de la política, clásico es, bueno, son gobiernos neoliberales, no les importa la salud pública y entonces por eso están las cosas como está. Hoy gobierna un gobierno de izquierda, ya hace más de 2 años y medio. Quiero preguntarle qué ha hecho al respecto este gobierno, pero la verdad es que usted habla igualmente, porque no se puede achacarle todo al gobierno de Boric, de algo que me parece que viene desde hace tiempo. Ahora, estamos hablando de que de los últimos 16 años antes de Boric, en 8 estuvo gobernando la izquierda con Michelle Bachelet a la cabeza. ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo mal? Yo creo que han habido buenos esfuerzos en Chile. El gobierno del presidente Lagos hizo una reforma a la salud hace 20 años atrás. Creó el Plan Auge, que en Chile ha sido exitoso. Creó la autogestión hospitalaria, que se ha respetado a media. Y como todo país, tiene luces y sombras. Leyes bien intencionadas, pero mal implementadas. O falta de leyes y regulaciones en algunos casos. Yo creo que el pecado capital acá es que no se ha sincerado nunca las dos miradas que existen sobre la gestión en salud. La mirada que tiene el Ministerio de Hacienda en Chile, que lleva la finanza pública, es una mirada bastante crítica, donde persiste y predomina la improductividad dentro del sector salud y por eso son reacios a entregar mayores recursos. Versus la mirada del propio sector salud, que reconociendo que hay dificultades y errores en algunos casos, muestra cifras de mayor productividad, pero pide más recursos. Esa dicotomía, yo le diría que en gobiernos de izquierda y derecha se ha podido resolver. Y eso sigue penando hasta el día de hoy. Así que yo no podría hacer una acusación ideológica aquí, a nadie, en ningún sentido u otro. Pero sí tenemos de por medio un problema muy estructural dentro de la salud en Chile, que es estatal la inmensa mayoría, que no ha sido resuelto y que urge, mientras más gente pueda morir o pueda verse perjudicada, resolverlo lo antes posible. Senador, yo tengo una última pregunta por mi parte y tiene que ver con la coyuntura que está viviendo Chile ya desde hace un par de años, con una situación de seguridad que se ha degradado mucho y que se vive en muchas comunas, sobre todo en la región metropolitana. ¿Cómo está afectando esto la situación en los hospitales? Mucho, porque hoy día, imagínese si hay escasez para atender, imagínese si a eso le agrega usted la inseguridad para atender al público, o sea, que entren bandas organizadas amenazando a los funcionarios, que son mujeres, el 80% en nuestro país, hospitales y consultorios. Si tenemos amenazas permanentes, si tenemos uso de armas blancas y uso de armas de fuego al interior de los establecimientos. Yo creo que es increíble que haya hospitales en Chile que tienen que blindar la puerta del pabellón, o sea, como si fuera un hospital de guerra, como si estuviéramos bajo ataque, ¿verdad?, de otro país, solo por protegerse de los delincuentes domésticos. Me parece que eso es inaceptable y esa es una tarea en la cual el gobierno actual, lo digo con pesar, ha fracasado, porque estamos llegando a la captura de territorios por parte de esos mundos de crimen organizado que llega a
intimidar francamente a las personas que solo están para atender al público y salvar las vidas de la gente. Gente que llegaría, gente que llega enferma gravemente, son la puerta de entrada al Estado, los consultorios de atención primaria, y por lo tanto creo que esto traspasó todo límite en nuestro país. Fíjese que vamos a llegar a 10.000 atentados a fines de este año en nuestro país, de acuerdo a las cifras que se manejan oficialmente. Senador, 10.000 atentados En toda especie. Sí, muchos son verbales, obviamente, son improperios a los propios funcionarios, amenazas verbales, pero llegan también a veces con armas de distinto tipo o encerronas a la salida del trabajo. O sea, en el fondo es un hostigamiento sistemático al personal de salud que hace muy difícil que se puedan ellos seguir trabajando en esas condiciones. A eso apelamos, a un sentido de dignidad mínima y de tranquilidad para quienes están para salvar vidas, con bajo sueldo, con turnos de por medio, pero que así la gente comprenderá, es muy difícil poder sostener ese tipo de atención. ¿Ha tenido denuncias de médicos sobre ese tema? Decir que los CEFAM, todo esto que estamos hablando del tema de seguridad, son municipales, no dependen generalmente del Estado. Ahí también hay que poner el énfasis en la municipalidad, en permitir, por ejemplo, guardia armado en esos lugares. Hay ideas al respecto, pero no se han concretado porque, claro, contratar guardias o vigilantes privados es caro. En Chile son servicios externalizados. Y aquí lo lógico es que el Ministerio del Interior se haga cargo de la seguridad con policías de Carabineros de Chile, incluso con la propia colaboración de Fuerzas Armadas, si fuera el caso. Está en las manos de la autoridad resolver eso, no depende de nada más que del Ministerio del Interior de Chile. Pero esto hay que resolverlo ya, no tenemos tiempo para seguir esta escalada que ha sido dramática en nuestro país y que no puede terminar con los centros de salud tomados en manos de bandas criminales. Gracias, senador. Muy amable, hasta pronto. Bueno, Darío, desde acá, desde el ex Congreso Nacional, donde se está debatiendo el presupuesto que se ejercerá y se ejecutará, mejor dicho, en 2025. Despedimos aquí este despacho desde Santiago, Darío. Muchísimas gracias, Marcelo, y gracias también al senador por el testimonio.